¿Cómo estamos? En este video, ahora sí vamos a hablar de la transcripción, este importante proceso que permite que a partir del ADN que se copia, se genere nuestro famoso ARN, del cual ya conocemos sus principales características. Ahora, para explicar la transcripción, nuevamente vamos a tener que recordar algunos conceptos básicos de ADN que espero que ya a esta altura hayan quedado claros. Acá abajo se los muestro. Tenemos un típico ADN con su clásica doble hebra, esta doble hélice que fue planteada por Watson y Crick, donde tenemos, ¿cierto?, una hebra que empieza en 3 y termina en 5, y una que empieza en 5 y termina en 3. Recordando que el ADN está conformado por dos hebras que son antiparalelas, o sea que tienen direcciones contrarias. Sabemos también que el ADN contiene información genética, pero esta información genética, que es muy importante, piensen que es como toda la información que puede llegar a contener un libro cualquiera. Pero como ustedes bien saben, los libros, aunque contengan mucha información, siempre están ordenados por capítulos. Y al ADN le pasa exactamente lo mismo. También tiene sus capítulos. En este caso, los capítulos son los llamados genes. Acá yo les marqué 3, ¿cierto? Pero piensen que en el ADN humano hay aproximadamente 300.000 genes, ¿ya? Esto es algo, digamos, representativo para que entiendan el concepto. Entonces, acá tenemos el ADN con sus dos hebras antiparalelas y acá yo les marqué un gen, acá hay otro gen y aquí hay otro. Piensen, repito, que en el ADN humano hay 300.000. Entonces, como ustedes se dan cuenta, un gen es literalmente un trozo del ADN. Ahora, los genes en general, pueden tener diferentes longitudes. Si ustedes se fijan, yo a propósito no lo hice como para equivocarme. Les puse este más cortito, uno más largo, uno intermedio. Bueno, y así sucesivamente, para que les quede claro que los genes, es decir, estos pequeños trozos de ADN, estos como entre comillas capítulos, van a tener diferentes longitudes. ¿Por qué? Porque cada gen permite la síntesis de un tipo de proteína específico. Entonces, por ejemplo, el gen aquí que está marcado en color rojo va a determinar la proteína que va a especificar nuestro tipo de pelo. Por ejemplo, aquí el gen amarillo o naranjo, no sé qué color se ve exactamente, va a especificar la altura, por poner un ejemplo. Y este gen, el tipo de sangre, ¿ya? Entonces, como cada gen determina un tipo de proteína distinta y las proteínas entre ellas son distintas, porque no es lo mismo tipo de sangre, que altura, que el pelo, ¿cierto? Las proteínas, al ser distintas, van a tener diferentes funciones, diferentes tamaños, etc. Y por eso es que los genes también tienen diferentes tamaños. Todo va a depender del tipo de proteína que lleguen a fabricar. Entonces, importante eso. Los genes son estos trozos de ADN que contienen la información para permitir la fabricación o síntesis de un tipo específico de proteína. Ahora, teniendo en cuenta esta información tan importante, esta relación entre el ADN y sus capítulos, que son los genes, quiero que recuerden un importante detalle. Cuando hacemos la replicación, el proceso que ya estudiamos, y ya lo tenemos bastante bien analizado, cuando yo hago este proceso, se copia el ADN completo. Es decir, que en la replicación, el ADN se copia de principio a fin con todos sus capítulos, es decir, con todos sus genes. Recuerden que la replicación es muy importante para preservar el ADN en las células hijas. Entonces necesitamos que esté toda la información heredada hacia esas células hijas, cuando la célula madre o la célula original hace mitosis. Sin embargo, importante detalle, cuando hablamos de transcripción, no vamos a transcribir o copiar en ARN todo el ADN, sino que solo se van a copiar aquellos genes o aquellos capítulos que vamos a necesitar, aquellos genes de aquellas proteínas que una célula necesite en un momento determinado. Supongamos que, por ejemplo,
en este momento que ustedes están ocupando bastante su cerebro, ya dentro del cerebro tenemos las neuronas. Y las neuronas funcionan en base a neurotransmisores. Y los neurotransmisores son proteínas. Entonces, si en un momento determinado yo estoy usando mucho el cerebro, ¿cierto? Porque estoy comprendiendo un proceso, porque estoy recibiendo información, entonces voy a necesitar muchos neurotransmisores. Y es por eso que lo más probable es que dentro de las neuronas, como cualquier célula que tiene núcleo, debe estar transcribiéndose en particular el gen que permite la formación de los neurotransmisores como proteínas. Entonces, eso es lo que se está transcribiendo, no el gen, por ejemplo, que determina otra propiedad u otra característica de la neurona, sino que se va a transcribir en base a las necesidades de la célula en un momento determinado, como el ejemplo que les acabo de dar de las neuronas. ¿Ya? Por eso yo les puse que en replicación se copia todo el ADN con todos sus genes, pero la transcripción solo se copian, solo se transcriben aquellos genes, se van a copiar para formar el ARN, pero solo aquellos genes que necesite la célula dependiendo de las necesidades que tenga en cada momento. Y ahí tenemos también una importante diferencia entre replicación y transcripción. Pero recordemos, el ADN tiene dos hebras en direcciones contrarias. Solo una de estas hebras se va a copiar. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo les dejé esta como inquietud? Y espero que la hayan meditado y que la hayan tratado de solucionar. ¿Por qué? Porque recuerden que el ADN tiene sus dos hebras, pero el ARN tiene dentro de sus características que está conformado por solo una hebra. Con la información de una hebra, basta para formar nuestro ARN, ¿ya? Y recuerden que también el hecho de tener una sola hebra hace que para el ARN sea muy fácil salir del núcleo. Por eso es importante que se copie solo una. Entonces, les vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuál de las dos hebras del ADN basta para formar el ARN? ¿Lo saben? ¿Lo pensaron? Bien, yo les voy a mostrar igual aquí la solución. La que se copia es la hebra continua, la que va en dirección 3 a 5. ¿Por qué? Recuerden que la hebra que está en la dirección 3 a 5 es la que está en la dirección que la ADN polimerasa, por así decirlo, le gusta. Esta es como la dirección correcta de copiado. ¿Se acuerdan que se ponía la RN primasa y al ladito se ponía nuestra ADN polimerasa 3 y empezaba a copiar de manera continua porque estaba leyendo en el orden correcto? Digamos que copiar la hebra continua que va de 3 a 5' es como decir que yo empiezo a leer por la página 1 del libro y termino por la página 100. No podemos empezar por la 100 y terminar con la 1, ¿ya? Uno siempre va en la dirección lógica. Partimos en la página 1, es decir, en dirección 3', y terminamos en la página 100, es decir, en dirección 5'. Entonces, como esta hebra se copia de manera continua, de una sola vez, es rápido, nos permite ahorrar tiempo y ahorrar energía, esa es la razón por la cual que en el momento de fabricar nuestro ARN vamos a elegir esta hebra. Ahora bien, hay algo importante, que cuando se copia este ADN, sus genes, los que se necesiten en ese momento, este proceso siempre va a ocurrir en el núcleo. ¿Por qué va a ocurrir en el núcleo? Porque ahí es donde está el ADN. Recuerden que la transcripción consiste en un proceso de copiar ADN y el ADN está secuestrado en el núcleo. Entonces, a la transcripción no le queda más remedio que ocurrir ahí. Pero, en tanto y en cuanto el ADN esté en estado de cromatina. Acá yo les puse en dibujo, acá tenemos el cromosoma versus la cromatina. Cromosoma y cromatina son los dos estados del ADN. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el cromosoma es ADN que está muy apretado, muy ordenado, muy compactado. Tan compactado y tan ordenado que no se puede leer la información contenida en él y por lo tanto no se puede copiar. Sin embargo, en la cromatina, que es el estado más desordenado y descompactado del ADN,
está tan descompactado, está tan desapretado, que sí es posible observar sus hebras, leerlas y copiarlas. Por eso, cuando vamos a hacer transcripción, lo mismo que replicación, necesitamos que el ADN esté en forma de cromatina, que es lo que se observa cuando estamos en la interfase del ciclo celular. El cromosoma se observa durante la división celular, por lo tanto, y por lógica, ni la replicación ni la transcripción pueden ocurrir durante la división, que es cuando está el ADN como cromosoma. En términos generales, así es como se observa el panorama. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Importante entonces que durante la transcripción solo se copian los genes que la célula necesita y se copia siempre a partir de la hebra continua que va de 3' a 5'. Muchas gracias.